es el tema del día, y no solamente del día, sino de las próximas semanas también. Estamos hablando de el fallecimiento del Papa Francisco, y hay una característica que nadie puede dejar de hacer, y que ha sido el Papa que se ha acercado a los sectores más marginados, más vulnerables de la sociedad, y entre ellos, y de los más excluidos, y entre ellos los pueblos originarios. Vamos a tomar comunicación con Orlando Carriqueo, es el Huerquén, que es el vocero de la Confederación Mapuche de Río Negro, y lo llamamos porque además él le ha hecho un análisis muy interesante respecto de esto, ¿no? Del rol de la Iglesia, del rol que ha tenido el Papa Francisco respecto a los pueblos originarios. Orlando, ¿cómo estás? Zulema Enríquez te saluda. Orlando, ¿estás allí? ¿No lo escuchamos? Ahí volvemos a intentar. Claro. Orlando estaba en este momento en el norte de nuestro país, estaba por Jujuy, así que capaz que no hay buena señal. Pero bueno, les decía esto, ¿no? El análisis tiene que ver con el rol que ha tenido históricamente la Iglesia en la historia de la colonización a los pueblos originarios, ¿no? Si hablamos de pueblos originarios y colonización, estamos hablando la llegada del imperio hacia Latinoamérica a través de esto, ¿no? Que fue un genocidio, ¿no? Orlando, te tenemos ahí en línea. ¿Cómo estás? Zulema Enríquez te saluda. Hola, hola, Orlando, ¿nos escuchás? Hola. Ahí está, ahí te escuchábamos, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Ay, perdón, No pasa nada, no pasa nada. Eh, es que estoy en Jujuy ah, con poca señal. sí, lo dije para que la audiencia lo entendiera. Rápidamente entonces, ¿cuál es tu análisis respecto de esto, ¿no? El rol que ha tenido el Papa Francisco con distintos hechos y acciones, como pedir perdón por el genocidio a los pueblos originarios en América. En el mundo, creo. Bueno, Ajá. en principio, hacer alguna corrección, porque también Uh-huh. tengo que decir que a partir de enero he dejado de ser el vocero Bien, del Parlamento, pero sigo perteneciendo a la organización en otro rol. bien, bien. eh, para tenerlo claro. Sí tengo un poco de retorno, escucho eco de mi voz. Bien, ahí vamos a tratar de mejorarlo y hacer que salga lo más cómodo posible para vos también. Orlando, vuelvo con la pregunta, digo, ¿cómo analizás este Bien. contexto? Digo, el rol que ha tenido el Papa Francisco frente a los pueblos originarios, ¿no? Con estas acciones que ha tenido. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad o la necesidad, más que la posibilidad. Enviamos una carta en un conflicto cuando se había eh, realizado un avance sobre la comunidad Laskengo Mapu a través del obispado de San Isidro, en el conflicto de Mascardi. Uh-huh. Entonces, eso generó que nosotros a través del obispo enviáramos una carta donde marcábamos que era inexplicable para nosotros que la Iglesia, que tenía responsabilidad en el genocidio, hoy intentara avanzar nuevamente sobre una comunidad. Esa carta llegó en medio de un conflicto muy fuerte y tuvo una contestación, por supuesto, y una intervención que, que hizo que el obispado desistiera de esa causa. Pero bueno, también es cierto que en ese caso puntual actuó de esa manera, pero una de las situaciones que nos lleva a valorar su trabajo es, por ejemplo, Laudato Si, que es una encíclica que hacen las iglesias o los papas, no tengo mucho conocimiento, pero donde empieza a hablar de la crisis ambiental y de la responsabilidad del capitalismo, del individualismo, de la poca humanidad Entonces eso nos pareció muy importante. Después ha recibido en cada visita a los pueblos indígenas que se han acercado a reclamar, ha valorado y ha pedido el respeto a la espiritualidad de los pueblos indígenas, y eso para nosotros creo que toma un paso importante porque habla del respeto que se debe tener
frente a las distintas espiritualidades y frente a la diversidad. Y lo otro trascendental fue Laudato Si, perdón, la querida Amazonía, que es también un trabajo que se escribe después de un encuentro en Brasil, donde se pone en evidencia todavía la violencia colonialista de esas empresas, y la necesidad de salvaguardar todas las vidas, ¿no? Entonces, el reconocimiento de una mirada distinta de los pueblos indígenas, donde no es solo la vida humana lo que importa, sino, como decimos nosotros, el Itrofil Mongen, que serían todas las vidas presentes en el territorio. Y eso tiene que ver con los ríos, con las montañas, con el agua, con el mar, con la selva, con los pájaros, con los animales, con las personas. Entonces, una perspectiva distinta que también fue valorada, y reconocer también todo no siendo partícipe del catolicismo y siendo muy crítico de la función que ha tenido la Iglesia en la historia de la humanidad, creo que valorar el atrevimiento que ha tenido Bergoglio, el Papa Francisco, de generar cambios o pretender generar cambios estructurales, de debatir, de trabajar por la paz, creo que ha sido un paso trascendental, y nosotros valoramos las personas, lo humano, y coincidimos muchas veces, seguramente en muchas otras opciones no, porque no pertenecemos a la Iglesia y no creemos que eso, pero tenemos la obligación de respetar. Así que creo que eso en estos días pone mucho en valor el legado que queda, porque me parece que la Iglesia ya no se va a poder desprender de lo que se ha planteado hasta ahora, porque un retroceso sería también poner un retroceso a las discusiones sociales que hoy están presentes, porque me parece que una Iglesia no puede quedarse 5, 6 o 10 siglos atrás. Creo que tiene que aprender de sus errores, no volver a cometerlos y condenar los delitos que la misma Iglesia ha hecho, ¿no? Que queda camino por recorrer para la Iglesia, obviamente que creo que queda mucho para recorrer, pero bueno, esa no es una cuestión que nos compete a nosotros. Francisco era un actor político que intervenía, y qué necesario, ¿no? En estos contextos, ahora te traigo muy al presente, qué necesario son las voces de referentes en el deporte, en el fútbol, en la música, en la política, digo, ¿no? Que tomen la voz y que puedan dar cuenta de las dolencias de la sociedad, ¿no? De un pueblo. Y el Papa se convirtió en eso, ¿no? Y sobre todo de un sector un sector, insisto, muy marginal en el sentido de la agenda política, ¿no? De los estados, como los pueblos originarios, ¿no? Siempre asociado al terrorismo, a la ocupación territorial o a la pobreza, no siempre desde esos lugares. ¿Cómo lo ves en ese sentido, y ya trayéndote más a la política nacional actual? Bueno, yo creo que no solo a los pueblos indígenas, ¿no? A los cartoneros, a los que el capitalismo como sistema social, político, deja fuera, se deshumaniza, ¿no? Y creo que ha hecho Francisco en ese sentido un camino que también ha dejado una huella, ¿no? Porque creo que no solo ha levantado la voz, ha puesto discusión política, se ha preocupado por la guerra, por la violencia, por la discriminación, por el hambre, por la riqueza de los ricos que no distribuyen, sino que ha sido el más humano en su figura, ¿no? Creo que esa cercanía que vivió la gente, no siendo aún de la Iglesia, fue visible. Cuando las grandes personalidades son intocables, son imposibles de llegar. Bueno, creo que el mundo vio una manera distinta de una persona que tenía una influencia tremenda y tuvo una influencia tremenda en el mundo, y que esa influencia va a quedar en el tiempo, no me cabe duda. Absolutamente. Orlando, muchas gracias por tu tiempo, por el análisis, porque sirve para seguir reflexionando y seguir entendiendo nuestra compleja historia, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la escucha. Gracias, Orlando. Allí estábamos en comunicación con Orlando Carriqueo, es miembro de la Confederación Mapuche de Río Negro, analizando un poco y lo traíamos a la conversación porque hacía una reflexión en sus redes y la Confederación y otros espacios han hecho comunicados también sentando posicionamiento.